Bienvenidos, estudiantes del Liceo Moderno Isaac Newton, del grado noveno en la especialidad de Geometría. En este video veremos el inicio del segundo bimestre del año escolar. En este segundo bimestre tenemos un gran núcleo temático que son los triángulos. Dentro de ese gran núcleo temático desarrollaremos los siguientes contenidos: el teorema de Tales y semejanza de triángulos, criterio de semejanza, triángulos rectángulos y el teorema de Pitágoras. Para continuar, vamos a refrescar un poco lo que significa o lo que ya sabemos que son los triángulos. Un triángulo es un polígono de tres lados, digamos un lado A, un lado B, un lado C. Los lados confluyen en dos o tres puntos llamados vértices. Si este lado coincide en este punto A, este sería el vértice del punto A. Los tres triángulos interiores del ángulo deben sumar 180 grados radianes. Como hemos visto en años anteriores, un triángulo se puede identificar por los siguientes elementos. Tienen un vértice o vértices, que son los puntos donde confluyen o donde llegan las semirrectas, los lados del segmento que unen al triángulo y los ángulos interiores, que la sumatoria de los tres ángulos, en este caso si lo identificamos con un ángulo alfa, uno beta y uno y, entonces serían 180 grados la sumatoria. Adicionalmente a esto existen un complemento que son los ángulos exteriores, que se forman a través de la prolongación de cada uno de los lados para encontrar estos ángulos. Ahora bien, la sumatoria de los ángulos exteriores debe ser igual a 360 grados, a diferencia de los ángulos interiores, que debería ser o debe ser 180 grados. También posee una altura que sería desde el vértice opuesto al lado que presenta en oposición al vértice. Por lo menos esta altura que está acá es la altura del punto del vértice B. ¿Por qué? Porque en este lado, el lado AC, es opuesto a este vértice. Y así podemos conseguir la altura de todos y cada uno de los vértices que tienen opuesto a los lados. Ahora, comenzando hablando ya del teorema de Tales, para comenzar a hablar del teorema de Tales debemos refrescar un poco el conocimiento, que es semejanza. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque puedan tener tamaños distintos. Si nosotros nos ponemos a ver, estos dos triángulos tienen la misma fórmula, perdón, la misma forma. Tienen la misma forma, pero su tamaño es distinto. Si yo moviese este triángulo hacia este lado, yo puedo ver o puedo observar que este lado que tiene este vértice sería congruente con este otro lado. No solo con figuras, digamos, triángulos o polígonos de tres lados, Tales demostró que las figuras pueden ser iguales o pueden tener semejanza. En esta otra figura podemos ver, con este cuadrilátero podemos ver que si nosotros desplazáramos esta figura de aquí para acá, sus vértices serían iguales, ¿sí? Aunque no en proporción, pero sí la figura sería netamente igual. Ahora bien, en este otro ejemplo podemos ver que las figuras no son semejantes, ya que esta abertura que posee esta figura acá no es igual a esta otra.
pareciera el jueguito que existía antes que se llamaba Pac-Man, ¿sí? Entonces, las figuras para ser semejantes, así tengan tamaños diferentes, deben ser iguales, tanto en su, digamos, en su morfología, en sus ángulos, para que coincidan una con respecto a la otra. Ahora, para estudiar el teorema de Tales, lo vamos a estudiar de dos diferentes maneras. Digamos, la manera corta y la manera larga. Esta es la manera corta, la manera más sencilla de entender. Él dice, en sus enunciados, dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados son proporcionales. A ver, si nosotros recordamos un poco lo que quiere decir proporcionales, quiere decir que si este ángulo o este lado mide 3, ¿sí? Y este lado mide 6, aunque no son del mismo tamaño, pero son proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo dividiese 6 entre 3 me daría 2, o sea que este lado aumenta 2 veces con respecto al original. Igualmente cada lado, si yo divido cada lado, el mayor entre el menor, me va a dar digamos, un valor que sería la proporción. Por eso que se dice que debe ser proporcionales a, digamos, a una figura original. De acá es donde nace digamos, el término de razón. Más adelante vamos a explicar este tema de la razón con más detenimientos. Entonces, como le dije anteriormente, ¿sí? La proporción es el resultado de la división, ¿sí? Que en el caso anterior fue 2, se llama razón. Imagínense que ustedes les mandan a dibujar una casa en su cuaderno. Claro, en una casa en su cuaderno no la van a poder dibujar, al menos que utilicen una razón. A esta razón nosotros la vamos a conocer, o la conocemos ya en el medio, como escala. La escala viene a ser, en el término geométrico, como proporción. Entonces, este triángulo que está acá de amarillo, si nos ponemos a ver, es más pequeño con respecto al blanco, pero aquí sí se puede ver con más detenimiento lo que yo les acabo de comentar, que este vértice coincide el amarillo con el blanco, ¿sí? Y su ángulo sigue siendo el mismo, son iguales. Y adicionalmente se forman líneas paralelas con respecto de un lado al otro. Si lo coloco en este nivel, igualmente se van a crear líneas paralelas en la parte inferior. Y si lo coloco de este lado, se van a crear líneas paralelas de este lado. Así como acá, ¿ven? Entonces movimos el triángulo hacia digamos, hacia esta esquina, hacia este vértice, y vemos que se forman líneas paralelas con respecto a este lado, pero sigue siendo el mismo triángulo que estaba de este lado. Y su ángulo sigue siendo el mismo. Veamos el siguiente ejemplo. Si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados o a cualquiera de sus vértices, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. En este caso, digamos el triángulo ABC, ¿sí? Originalmente mide 3 y 6. Este valor de la hipotenusa en el triángulo de Tales no nos importa mucho. Sencillamente, si yo esta línea que está acá, yo la traslado hacia este lado, voy a formar otro ángulo, no sé si lo ven acá, más pequeño, ¿sí? Otro ángulo más pequeño, pero sigue siendo semejante al triángulo original. Entonces digamos que esta distancia de acá a acá mide 4 y esta distancia, como se achicó un poquito acá, mide 2. Entonces si yo divido 6 entre 4, va a ser igual a que yo divida 3 entre 2, y en la proporción
sí se cumple, porque si yo busco la mitad de 6 es 3, y si busco la mitad de 4 es 2, o sea que la proporción sí se cumple. La razón, otra manera de encontrar la razón es multiplicando los extremos y los medios. Entonces, si yo multiplico en cruz 6 por 2 y 3 por 4, me va a dar 6 por 2, 12 y 4 por 3, 12. Quiere decir que si se cumple el teorema de Tales. Igualmente de este lado, si yo ahora esta línea que está acá abajo la traslado para formar otro ángulo, otro triángulo en la parte superior, si nos detallamos bien, este triángulo más pequeño que se formó es igual al triángulo original, aunque la proporción es más pequeña, pero sigue teniendo el mismo ángulo. Por lo tanto, si se cumple el teorema de Tales. Igual que en el ejemplo anterior, si yo veo 6 entre 2 va a ser igual a 3 entre 1, que la mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. Como les comenté anteriormente, el teorema de Tales lo podemos interpretar se da a interpretar de dos maneras: el teorema sencillo o la forma sencilla, y la forma, si podemos decir, un poco más técnica. Entonces, él dice en uno de sus enunciados que si dos rectas cualquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de esas rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en las otras o en la otra. Entonces, digamos que yo tengo estas dos rectas, ¿sí? Esta de color azul y esta de color roja. Y la corto con varias rectas paralelas. 1, 2, 3, 4 rectas paralelas. Entonces, el primero que está acá donde se intersecta, o donde está el número 1, es un primer punto. Este es un punto 2. ¿Sí? Un punto, digamos, 2. Acá creo que hubo un pequeño error. No debería haber sido 2, sino 3. Acá 4. Y así sucesivamente. Entonces, acá le dice que el primer valor es la mitad del segundo. Y así sucesivamente. Si yo me pongo a ver 2, lo divido en 1, me va a dar, ¿cuánto? La mitad. Igualmente, 2 dividido a 1 es 2, 4 dividido en 2 es 2, y 5 dividido en 2.5, acá lo podemos ver con más detenimiento. A ver, si yo tengo un punto A, las dos mismas rectas, A en la azul y la E en la roja, entonces tengo este segmento, este punto de A hasta B, debería ser proporcional de B a C, y debería ser proporcional de C a D. Igualmente en la roja, del punto proporcional de E a F, de F a G y de G a H. Ahora sí, vamos a realizar este ejercicio. Entonces, tengo dos rectas cualquiera, ¿sí? Dos rectas, vamos a denominarlas O y P, ¿sí? Que están cortadas a su vez por 4 rectas paralelas, A, B, C y D. Y conocemos los siguientes segmentos. El segmento AB mide 5. Pero acá, como no nos especifica si son 5 centímetros, 5 milímetros, 5 metros, vamos a tomarlo 5 centímetros. Conocemos el segmento CD, que es 8, GH, que es 12, FG, que es 9, y nos piden hallar BC y el segmento EG. Acá tiene el número 6 porque ya yo lo había realizado y le coloqué el resultado. Pero sencillamente hacemos las divisiones, ¿sí? Hacemos el teorema de Tales, hacemos una regla de 3 y nos da como el valor el número 6. E igualmente esta proporción la podemos encontrar
a través del teorema de Tales. Bueno, jóvenes, en la parte de aulas virtuales encontrarán